Buenos días, profesor. Mediante este debate que haré junto con mis compañeras, seguiremos hablando sobre lo que fue la esclavitud en Roma, lo que básicamente hemos visto en el periodo de las clases. Y pues, como le dije, haremos esto con mis compañeras Mariana, Rubí, Ali. y yo, Angie. Y pues, sin nada, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, compañeritas, vamos a seguir hablando sobre pues el tema de la esclavitud en Roma, que la neta sí, para mí se me hace un tema muy grande y muy interesante. Mientras más vamos investigando, como que más vamos sabiendo, ¿no? Fíjate que sí, yo pensé que ya sabíamos lo básico, pero ya vi que no. Roma tenía un sistema muy enorme basado en esclavos. De verdad, todo giraba alrededor de eso. O sea, su economía, sus casas, sus construcciones, todo. Literal millones, y no era uno por familia, había familias ricas que tenían 20, 50, hasta 100 esclavos, o sea, todo lo hacían ellos. Y no nada más los ricos, ¿eh? Aunque uno piensa eso, pero también los romanos de clase media, uno o dos, como si fuera básicamente lo normal. Sí, y fíjense que es algo que sí impacta mucho, que era normal. Nadie lo cuestionaba, nadie decía, oye, esto está mal, esto no, así no va, o era como si fuera parte de la vida, o sea, algo normal. No, pero fíjate, o sea, de hecho en la educación romana se enseñaba cómo hacían para mandar a otras personas que nacían para obedecer. No, pero fíjate que en el hecho, o sea, en la educación romana se enseñaba que había personas, o sea, que nacían para mandar y otras para obedecer. O sea, ¿te das cuenta su justificación que está bien feo? Y sí, aparte muchos llegaban a ser esclavos por cosas totalmente injustas. No habían cometido un delito, eran capturados en guerras y imagínense que conquistaban tu ciudad y así nomás te vuelves esclavo. O bueno, también por deudas. Si tu familia debía dinero, pues te vendían. Era lo más común. O sea, en vez de pagar cierto dinero, lo pagaba con personas. Qué fuerte. Sí, fíjate que fue muy, bueno, sí me impactó porque también leí algo así de que habían variedad de esclavos que eran abandonados de bebés, o sea, imagínate, y los recogían particulares o el Estado también, y también pues los criaban, pero lo malo era que los criaban como esclavos. Eso sí fue un trauma para esos tiempos. O sea, sí, porque los romanos tenían la práctica del expositio, o sea, que era dejar a un bebé no deseado afuera. O sea, ¿te das cuenta? Si alguien lo recogía ya sabía que ese bebé no iba a ser cuidado, ciudadano, perdón. Era para esclavos, o sea, ¿te das cuenta qué terrible? ¿Saben? Lo que más me impresionaba es que había muchísimos tipos de esclavos. Los que trabajaban en la casa eran como los afortunados dentro de lo feo, y tenían comida, dormían bajo de techo. Pero fíjense que en los que trabajaban en el campo y minas sí las pasaban fatal. Los de minas trabajan con condiciones horribles, enfermaban rápido, había accidentes, como si no hubiera nada. Sí, ¿y saben qué es lo peor? Que los romanos lo sabían todo. Por eso esos esclavos costaban menos. Eran como un material desechable, o sea que no valían nada. Qué feo la verdad, pero pues así los trataban en esos tiempos y pues uno no podía hacer nada porque así era pues los tratos. Y luego están los esclavos súper educados, o sea, los llamados esclavos de lujo. Esos que eran maestros o médicos, escribas, o sea, gente súper preparada, ¿eh? Eso está pero bien loco, porque normalmente uno piensa que si tienes estudios tiene un poco más de libertad, pero ahí ni eso. Aunque fueras un máster en matemáticas, igual eras esclavo. Pero fíjense que también, aún así, los consideraban valiosos por su conocimiento, pero no por su humanidad, como si fueran computadoras o herramientas. Sí, y ¿saben qué? Que también habían esclavos que administraban propiedades, o sea, manejaban dinero que no era suyo, contaban cosechas, coordinaban trabajadores, perdón, todo era como un nivel.
Y te das cuenta lo irónico que es, o sea, que muchos romanos ricos no hacían absolutamente nada. O sea, vivían del trabajo de todos esos esclavos, o sea, que hacían que las cosas funcionaran. Y sí, literal, por eso tenían tiempo para filosofar y bañarse 1000 veces al día. Bueno, había esclavos que acompañaban a los niños ricos desde pequeños, llamados esclavos pedagogos. Les enseñaban todo, caminaban con ellos, los cuidaban, tal si fueran como nanas, pero sin derechos. Y lo peor es que pues esos niños se encariñaban, pero igual pues sabían que eran esclavos, pobrecitos, ¿no? Era como una relación muy extraña, medio afectiva, pero muy desigual. No, y también habían esclavos que eran muy entrenados para pelear como gladiadores, o sea, que era horrible. Muchos morían por simplemente un entretenimiento. Para el colmo es que había gente que apostaba por ellos, como si fuera un deporte, ellos sufriendo y los demás gritando. Sí, y aunque algunos gladiadores se volvían famosos, igual seguían siendo propiedad del dueño de Ludus. No podían decidir nada. No, el tema de la manumisión, la liberación, que eso sí existía, pero ojo, no crean que era tan común, ¿eh? Era más como un privilegio o una simple recompensa. Sí, y a veces también era por dinero. O sea, el esclavo juntaba ahorros, o sea, lo que se llamaba peculio, y le pagaba al amo para comprar su libertad. Pero obviamente ese dinero seguía siendo del amo, así que era como un negocio redondo. Aunque quedaran libres, seguían ligados a ciertos amos. Tenían que ayudarlos o darles regalos en ciertas fechas. Era ciertamente libre, pero no del todo. ¿Y saben qué es lo peor que vi? Que los libertos tampoco podían hacer todo, o sea, de que tenían limitaciones sociales y políticas. Nunca fueron vistos igual que los nacidos libres. También había leyes súper fuertes, o sea, contra los esclavos que intentaban escapar. Algunos los marcaban, los castigaban, hasta los mataban, como por ejemplo. Sí, y era muy cruel. Y había muchos esclavos que preferían morir antes que seguir ahí, para que vean cómo estaban las cosas. Bueno, entre todo esto había rebeliones como la de Espartaco, que fue enorme. Miles de esclavos se levantaron contra Roma, pero ya sabemos cómo fue que terminó. Y sí, pues fue muy, ahora sí que súper brutal, de que los romanos crucificaron a miles en la carretera según como una advertencia, que ni siquiera lo escondían, querían que todo el mundo lo viera. Pero te das cuenta que eso demuestra lo importante que era para ellos mantener el control, un sistema tan grande que solo funcionaba si los de arriba tienen todo el poder. Algo que igual también se me hizo muy interesante es que había esclavos que se llevaban bien con su amo, o sea, relaciones humanos reales, pero aún así había una línea que no se cruzaba. El amo siempre tenía el poder. Exacto. Podían venderlos, castigarlos, separarlos de su familia y aunque los quisieran, seguían viéndose como propiedad. Y saben que siento que es lo más triste, que ellos mismos a veces llegaban a aceptar que su vida era así, como que ya no había esperanza, ya no había nada que hacer. Pero, o sea, con el tiempo también todo empezó a cambiar. O sea, Roma también se hizo tan grande, tan complicada, que el sistema ya no se podía sostener igual. Y sí, también llegó el cristianismo, que empezó a decir cosas como que todos eran iguales ante Dios, y eso chocaba con la idea de tener esclavos. No lo eliminó de golpe, pero sí cambió la mentalidad poco a poco. Y pues al final la esclavitud fue desapareciendo gradualmente, pero pues tardó muchos siglos, no fue rápido ni tampoco fue nada fácil. Pero también todo esto, todo este sistema también nos enseña mucho, o sea, como que una sociedad puede tener avances enormes, pero también injusticias gigantescas, ¿eh? Sí, como que Roma era muy moderna en unas cosas, pero súper atrasada en otras. Y por eso es importante estudiarlo, para entender cómo evolucionan las sociedades humanas. Yo creo que ya con esto creo que ya lo entendimos un poco, ¿no creen? Pues sí.
Yo siento que ya cubrimos lo que se pudo, ¿no? Sí, yo siento que ya fue lo necesario para entender sobre el tema. Bueno, a mí me quedó clarísimo y espero que a todos los alumnos les haya quedado igual. Pues sin nada, pues así concluimos el debate y muchas gracias. Adiós.